¿Qué tal y muy buenas noches? Se llama Cuba Now y es una de las organizaciones más jóvenes en el exilio que le está pidiendo al presidente Obama que cambie su política hacia Cuba. Hace pocas semanas ellos apoyaron una carta que envió una serie de ilustres cubanoamericanos al presidente pidiéndole que tomara acción de manera unilateral a favor de Cuba. Y hoy está con nosotros el director ejecutivo de Cuba Now, el señor Ricardo Herrero. Y también continuamos con nuestra serie en honor a los balseros. Esta noche va a regresar Jorge del Río, quien nos viene a contar cómo fue la vida durante todo un año en la base naval de Guantánamo y todo lo ingenioso que fueron los cubanos durante ese tiempo. Se cumplen 20 años del éxodo de balseros cubanos y la mayoría de ellos se sienten orgullosos de haber tomado esa difícil decisión, llamarse balseros y haberse lanzado al mar en busca de libertad. Bienvenidos a María Elvira, el primer programa de información y análisis para todos los hispanos de Estados Unidos. A trabajar. Le damos la bienvenida al señor Ricardo Herrero. Muchas gracias, Rick, por estar con nosotros. Sin duda que es el director ejecutivo de la organización que está tomando un liderazgo importante. ¿Por qué? Porque ha comprado una serie de publicidad, de vallas, de anuncios en Washington, D.C. para llamar la atención del presidente y decirle es hora de mejorar o de cambiar o de remozar la política hacia Cuba. ¿No es así? Correcto. Bueno, vamos a ver entonces, antes de darle la palabra, poco después de haber salido esta carta, donde una carta que ustedes apoyan, una carta que es firmada por miembros importantes de esta comunidad, también por norteamericanos que han sido diplomáticos destacados en Cuba. Vamos entonces a ver qué es lo que dice el presidente de la Cámara de Comercio, que sin duda no puede haber nadie más republicano ni alguien más pro-business que la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Y aquí está el presidente diciendo, hay que cambiar la cosa, fíjense. Lo bueno de los Estados Unidos es que todo el mundo tiene derecho a opinar y esto incluye a los miembros del Congreso y el Senado. Resulta que tenemos una visión diferente. Creemos que esta es una oportunidad muy positiva. Muchas de las personas en el Congreso y en el Senado están de acuerdo con esto. Muchos empresarios en los Estados Unidos también están de acuerdo y yo estoy muy feliz de estar en Cuba. Vamos a ver entonces, Ricardo, tú eres cubano-americano, fuiste en un momento director del Cuba Study Group, que es otro de los sin duda, los think tanks, ¿no? Los centros de pensamiento compuesto por cubanos americanos notables, pero que consideran que el embargo es un error. Y entonces la pregunta es, ¿por qué Cuba Now y qué es lo que busca? ¿Y por qué now? ¿Por qué ahora? El propósito de Cuba Now es para inspirar una nueva conversación sobre las realidades nuevas que estamos viendo a las dos orillas del estrecho de la Florida. Bien. Y promover políticas hacia Cuba que traten de lograr tres objetivos: fortalecer a la sociedad civil cubana, mantenerle la presión o ponerle presión de una manera que funcione al gobierno cubano para que respete los derechos humanos de su pueblo y avanzar los intereses de los Estados Unidos en la región. Ok, vamos a ver. Sin duda que avanzar los intereses de los Estados Unidos es buscar más comercio, lo cual me parece que es notable, ¿no? Buscar nuevos mercados. Pero la primera y la segunda parte, que es obligar al régimen de La Habana a que respete más al pueblo, no lo veo. ¿Dónde está en la petición de ustedes hacer de que el régimen cambie? Bueno, la petición que se ha lanzado es una en que recomienda que Obama flexibilice las sanciones hacia Cuba. Bien. Con el enfoque de aumentar el flujo de contactos y de recursos desde los Estados Unidos a la sociedad civil cubana, pero que al mismo tiempo se mantenga la presión al gobierno para que respete los derechos humanos. Vamos a recordar que tenemos la política de los Estados Unidos, es todo un libro de sanciones que están enfocadas casi completamente para castigar al gobierno cubano por no respetar los derechos humanos, pero no lo está haciendo de una manera eficiente, no está influyendo la conducta de ese gobierno dentro de la isla. Pensamos que
en vez de tratar esta política como una vaca sagrada, deberíamos de reformarla. Sí, muy bien. Pero entonces vamos a ver qué es lo que dice la otra parte. Sabemos que en Cuba han estado yendo canadienses y españoles e italianos por más de 20 años. Gente que vive en democracia y ha cambiado poco el régimen, ¿es correcto? No tiene nada que ver. Pero ustedes no le están pidiendo en los carteles que han puesto en Washington, D.C., decirle al presidente, una de las iniciativas que ustedes quieren es que los viajes de los norteamericanos y de todo el mundo que quiere ir para Cuba, que ocurra. Por supuesto, mira. Y entonces, ¿eso qué va a lograr? Desde que se abrieron, que vive desde que se abrieron los viajes familiares y las remesas, sí. En el 2009 hemos visto más cambios positivos dentro de la isla, aunque sean pequeños, que en los previos 50 años. Nosotros pensamos que los americanos son los mejores embajadores de los valores democráticos y de este país. También no podemos olvidar que cada vez que en Cuba hay una escasez o se forma alguna crisis, ellos no le echan la culpa a los peruanos, no le echan la culpa a los canadienses, siempre se la echan a los Estados Unidos. Los Estados Unidos también es un país casi hermana, la ciudad de Miami es una ciudad hermana a La Habana y es el país en donde está la más grande concentración de cubanos exiliados. Entonces, tener una diferente relación entre estos dos países tuviera un impacto inmenso en Cuba. Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Que ustedes le están pidiendo a la administración del presidente Obama que dé un paso de buena fe, como ya ha dado muchos pasos de buena fe la administración del presidente Obama, mientras que el gobierno cubano no ha dado ningún paso de buena fe, algunos consideran, hacia la administración. Entonces esto es un tit for tat, yo te doy, tú me das. Si los vietnamitas lo hicieron así, ¿por qué los cubanos no? Nosotros, no, de que debe haber un tit for tat, eso es algo que se puede hacer en este momento. El gobierno cubano nada más que se ha presentado una pared de piedra. Olvídate del gobierno cubano. Pero ¿cómo me voy a olvidar si son los que controlan la isla? Porque ellos no quieren, si ellos de verdad quisieran mejorar las relaciones con los Estados Unidos, soltaran a Alan Gross, pararan de caerle encima a las damas de blanco, hicieran algún gesto para enviar la señal que están serios de cambiar las relaciones. Pero no lo hacen porque les conviene el status quo. Quieren mantenerlo. Entonces, nosotros no queremos esperar a que esa situación se arregle por completo, como dice la ley Helms-Burton, para nosotros ayudar a fortalecer esa sociedad civil. Pero espérate, entonces, los pasos que estamos pidiéndole al gobierno de Obama es que tome pasos enfocados directamente para ayudar a esa sociedad civil a fortalecerse. Y ahí es donde entonces se me traba el dominó, porque ¿cómo entonces usted puede ayudar a esa sociedad civil sin de cierta manera ayudar también al Estado cubano a que siga reprimiendo esa sociedad civil? Mira, es indiscutible que cualquier dinero que se envía a Cuba eventualmente va a terminar en las manos de Fidel Castro, de los Castro. But that's not very pretty. De los gobiernos. No, pero ese es el sistema, así lo diseñaron. Así es, bien. Pero lo importante no es que se envía dinero, es cómo toca el cubano en el proceso. Cuando uno envía dinero a los disidentes en Cuba y eventualmente ellos gastan ese dinero en la economía cubana, ese dinero termina en las manos del gobierno. Pero en el propósito, en el proceso los fortalece, les da más voz, los ayuda, les aumenta el perfil en el escenario internacional para que ellos puedan demandar más cambio de la sociedad y denunciar los abusos dentro de esa sociedad. Ustedes lo que están pidiendo, para ver si yo entiendo, es que el gobierno de Obama permita por un decreto presidencial, esto no es tumbar el embargo, porque el embargo está codificado en el Congreso Federal. Correcto. Ustedes lo que están queriendo es que le quiten las lascas a la cebolla y que la dejen bien chiquitica el core de la cebolla. Y una de esas lascas es que permitan que los norteamericanos, ya sea el niño que se va a casar en Oklahoma, pueda ir de luna de miel a matanza. Eso es lo que ustedes quieren. Eso no es una de las recomendaciones. ¿Y por qué no? Si eso es permitir que los americanos vayan. No, las recomendaciones no es esa. Primero, eso no es algo que pueda hacer el presidente porque para eliminar el ban de turismo, eso no se puede hacer sin un acto del Congreso. Pero sí que se permitan que vayan asociaciones de diferentes NGOs, que puedan ir otros, que vayan a ir a ayudar a la sociedad civil a fortalecerse sin tantas restricciones. Y ahí es donde quiero que me expliques cómo se fortalece la sociedad civil con ese intercambio, si ya está ese intercambio y la sociedad civil sigue bajo la bota militar castrista. Porque ese intercambio es muy limitado. Todavía se puede aumentar más. Muy limitado por parte de Estados Unidos. Muy limitado. Bueno, y los cubanos también no hacen nada para ayudar, pero sí, también en nuestra parte está demasiado limitado. Nosotros lo que queremos es ampliar ese flujo de contactos. Por ejemplo, dame un ejemplo. Una asociación profesional que se vaya a encontrar con emprendedores cubanos para enseñarles cómo mejor manejar un
su negocio. Por ejemplo, Okay. otra de las recomendaciones, dejar que si, por ejemplo, si uno quiere contratar a un programador cubano para que haga un trabajo aquí, ¿por qué no lo podemos hacer? Porque esa prohibición, ¿cómo esa prohibición de alguna manera promueve la democracia en Cuba? Si Yoani Sánchez quiere hacer una aplicación para el iPhone mañana, ¿por qué le negamos el derecho de poder venderla? Eso no hace sentido. Que Yoani pueda hacer una aplicación para que entonces aquí el iPhone pueda bajar su página del Internet. Lo que sea, sí, pero Okay. no se lo permiten. No se lo El permiten. embargo no lo permite. El embargo no lo permite. Ella misma le preguntó al vicepresidente Joe Biden el otro día que cuándo van a quitar las restricciones para que los cubanos puedan comprar el software de los teléfonos Android y los teléfonos iPhone para mejor poder comunicarse dentro de la isla. Esa es otra restricción que no hace sentido. Entonces, ¿por qué las tenemos? ¿A quién le hace daño? ¿Al gobierno? No, es al pueblo. Entonces, esas restricciones somos las que estamos promoviendo, que se levanten, promoviendo que se levanten. Ok, ¿qué más que le gustaría a usted que se levantara? Más allá de este llamado al presidente Obama. Quiero dejarlo con eso en el tintero y también quiero preguntarle, ¿quién lo financia a ustedes? Usted es una nueva organización que está financiada por ¿quién? Sabemos en otros, no estoy diciendo que ustedes, pero en otros casos donde sin duda la mano del gobierno, del régimen de La Habana, siempre da una pequeña ayudita. Esta no es uno de esos casos. Bueno, usted me va a explicar el por qué no es. Cuando regresemos estamos con Ricardo, sin duda, Herrero, uno de los directores ejecutivos de la organización más joven que se ha creado, pidiéndole al gobierno del presidente Obama que unilateralmente cambie más hacia Cuba. Y la pregunta es, ¿y eso le conviene a Obama? Así que son 3 preguntas que dejo en el tintero. Y también más adelante continuamos con nuestra serie especial Orgulloso de ser balsero, un repaso a los recuerdos del último gran éxodo de cubanos en busca de libertad. Pero antes, en este corte comercial, si usted ha tenido algún accidente de tránsito o tiene algún ticket que no le gusta, Estrella Ticket Defense podría ser la solución. Ya regreso. Está mal. No, estamos bien. Estamos mal. Perdón. Siempre importa en quién confías y en Estrella Ticket Defense puedes confiar. Obtén la defensa legal que necesitas, fácil y conveniente. Estrella Ticket Defense. Está con nosotros Ricardo Herrero, siguiendo del último segmento. Regresamos nuevamente al segmento en el programa donde es el director ejecutivo de Cuba Now, que sin duda usted quiere saber que es una organización que tiene suficientes fondos como para poder comprar carteles inmensos en Washington y decirle al presidente, hey, aquí estamos, cambie su política hacia Cuba. ¿Quién paga eso? Bueno, lo pagamos nosotros, nuestra organización. Pero nosotros, nuestra organización, sin duda que tienen que haber contribuciones importantes porque eso no cuesta. Nuestros donantes son americanos, varios de ellos cubanos-americanos, de todas partes de la nación, que están interesados en ver un debate nuevo sobre este tema. ¿Y usted me puede decir 5 de esos de los donantes más importantes que han tenido que contribuir dinero importante para poder pagar una valla como esa? Nosotros vamos a cumplir con todos los requerimientos de divulgación por la ley americana. Okay. Pero queremos que esto sea una organización en donde pueda participar el que quiera sin temor en ataques personales. ¿Y hay temor en este momento de parte de alguno de ellos? Sí, lo estamos viendo ahora, lo estamos viendo contra mi nombre. Desde que lanzamos a Cuba Now, a mí me han atacado viciosamente en los medios. ¿Cómo? Mire, yo le estoy dando en uno de los medios más importantes. Obviamente le está regalándole 30 minutos para que usted le explique al público si está de acuerdo o no, pero aquí estamos, no hay ningún ataque. María Elvira, desafortunadamente, aunque hemos avanzado mucho en este debate, todavía hay demasiadas personas que no respetan la diferencia de opinión y empiezan con los ataques personales. Entonces eso es algo que queremos crear un espacio para que los que quieran participar en este debate y quieran apoyar a este esfuerzo, lo pueden hacer sin ese temor. Y dígame, por ejemplo, en contra de su persona, ¿cuál es el peor ataque que usted ha recibido o el que más le ha dolido? A mí el que más me ha dolido es que cuando me dicen vende patria, porque es completamente incorrecto. Yo quiero, aunque yo no nací en Cuba, mi familia nació en Cuba, pero yo quiero esa isla muchísimo y quiero ver que tenga un futuro mejor, un futuro libre. ¿Y usted considera que de esta manera es...? Y entonces estoy segura, y yo estoy de acuerdo con usted, yo también nací en los Estados Unidos y quiero a Cuba tanto como usted, por eso hago el tema casi todos los días.
Lo que ocurre es que algunos consideran que ya el presidente Obama ha sido uno de los presidentes que más ha cedido, siguiendo esa teoría de vamos a incluir y no a excluir al gobierno de La Habana. Mientras que el gobierno de La Habana da muy poco a cambio. No creo que en los 6 años que lleva el presidente Obama han habido grandes cambios cuando se trata de derechos humanos. Un poco de comercio, una ley de inversión, pero a Joanny Sánchez la golpearon y su blog se lo bloquearon a las 3 horas de haber salido. Entonces, ¿dónde es que está el espíritu de ese gobierno de hacer eso que ustedes quieren? Bueno, lo que ha dicho el gobierno de Obama es que están dispuestos a hablar con los cubanos cuando haya más reformas políticas, pero que mientras tanto lo que ven es una pared de piedra, que ellos, los cubanos, no quieren hablar con el gobierno americano. ¿Qué es lo que ustedes le están pidiendo al gobierno? ¿Que haga más? No, que se abra al pueblo. Empezamos con la primera fase, fueron los cambios que se dieron en el 2009, que han tenido un impacto positivo y significante dentro de Cuba, y queremos que se vaya seguimos en ese camino de ampliar los recursos y las remesas y la ayuda a la sociedad civil cubana. Déjenme solamente apoyar su causa. Aquí está Hillary Clinton, donde en este libro que acaba de salir de sus memorias hace pocas semanas, del extracto de Hard Choices, que es el nombre del libro de la señora Clinton. Desde 1960, dice el escrito, los Estados Unidos han mantenido un embargo contra la isla con la esperanza de sacar a Castro del poder, pero solo logró darle a alguien a quien culpar por los problemas económicos de Cuba. El embargo no está consiguiendo su objetivo. Entonces, hay muchos que sin duda piensan como usted, pero entonces está la gran pregunta: ¿qué pasa si el gobierno de Cuba aprovecha esta oportunidad que ustedes le están pidiendo al presidente Obama que le dé al régimen? Y entonces esta isla evoluciona en lo que se llama el modelo chino, que me parece que es nefasto, porque el gobierno mantiene el poder político y los ciudadanos tienen el poder económico. Pero todos somos esclavos del gobierno. Mira, yo no quisiera ver un modelo chino en Cuba, pero tampoco tengo una bola de cristal. Pero lo que sí sé es que de la única manera que viene el cambio a ese país tiene que ser desde adentro. Y de la única manera que viene desde adentro es con una sociedad civil que tenga los recursos para ellos mismos poder aumentar su nivel de vida, aumentar su independencia del Estado y ellos mismos de hacerle demandas al gobierno para que aumente las libertades de ese pueblo dentro de la isla. Sin esos recursos, nunca vamos a ver ese futuro. Vaya, si el gobierno está haciendo todo para mantener a ese pueblo en la época de piedra, nosotros no deberíamos de ayudarlo, nosotros deberíamos hacer lo contrario, buscar la manera de darles las herramientas y los recursos para ellos poder fortalecerse. Fíjense, hay una encuesta que acaba de salir en las últimas horas que sin duda a usted le gusta una parte y a otra no. Este país, vamos a decir, la sociedad del exilio cubano está dividido cuando se trata del embargo. Y creo que el señor director tiene alguno de esos números para que usted entienda. Esto acaba de salir de Bendixen y Amandi, que sabemos que siempre ha hecho este tipo de encuestas. El exilio está dividido. Está dividido entre 50 y 50 sí mantener embargo y 50 no mantenerlo. Pero entre los cubanos americanos, como por ejemplo es el caso suyo, hay una tendencia a levantar el embargo. ¿Qué le dice usted, por ejemplo, a mi mamá o a la señora que me está mirando que está en la categoría de no levantar el embargo? Porque es la última carta política que tiene el exilio para, en algún momento, negociar la democracia de verdad. Para nosotros ese argumento de pro-embargo, anti-embargo, no es uno que nos parece que nada más que se benefician las líneas duras de los dos lados. El embargo como tal, bajo la ley Helms-Burton, no es una ficha con que se pueda negociar porque es el todo o el nada. Nosotros no estamos a favor de levantar todas las sanciones, pero sí estamos a favor de levantar las que son brutas, las que no cumplen nada, ni influyen al gobierno, ni ayudan al pueblo y nos atan las manos. Queremos estar en una posición mejor, más fuerte, para poder tener esa negociación en un futuro eventual. Dígame entonces, interesante lo que me dice, ¿cuáles son entonces las posiciones del embargo, lo que está en el libro, que usted considera que eso sí no hay que levantarlo, no se negocia? ¿Cuál, por ejemplo? Mira, por ejemplo, aunque es una restricción proteccionista, de no permitir al gobierno americano que le preste dinero al gobierno cubano. Eso para mí me parece que es una Pero si es que no hace falta que los americanos le presten, ahí está el resto del mundo, está el grupo, están los europeos, están los asiáticos, están los árabes, todo el mundo le ha prestado y no le ha pagado a nadie. ¿Está bien? ¿No es así? Ajá. Entonces, ¿Y para qué seguir en esos pasos?
Pero para eso no se necesitan todas las sanciones que tenemos en el libro. Esa es una, ¿no? Muy bien, no darle entonces ningún tipo de préstamo bilateral, parte de Estados Unidos al gobierno de Cuba. Dígame otro. También, bueno, mantener la ley de ajuste cubano. Nos parece que es algo importante, porque tenemos que darle la oportunidad a todo el cubano que se vaya de Cuba por razones de persecución que pueda quedarse Pero aquí. algunos consideran que esa ley también está en peligro en el Congreso Federal, porque hay mucho cubano que llega y a los 2 o 3 años regresa, va y viene. Entonces, ¿vienen por política o vienen por economía? Pero mira, esa gente que vienen aquí y están aquí y regresan allá, están fortaleciendo los enlaces socioeconómicos entre las dos orillas. Ese pueblo representa el futuro de la comunidad cubana y cubanoamericana. Los balseros, que tenemos próximamente una serie. Y esas son las personas que van a ayudar a fortalecer a esa sociedad dentro de Cuba para que ellos en un futuro, ojalá que sea cercano, puedan hacer más demanda para más libertades dentro de su país. Dígame el tercero que usted no levantaría. Que no levantaría. Que está ahora en la parte del embargo que usted considera que no se negocia. Porque hay algunos consideran que también dentro de su grupo o grupos similares donde piensan que levantar el embargo, que es la mejor manera de quitarle a Fidel y a Raúl la excusa principal del desastre económico. Yo creo que bueno, yo no soy diplomático, no te puedo decir cuáles son todas las sanciones que se pueden decir. Está influenciando a los diplomáticos. Pero lo que te puedo decir es que son las sanciones que sí deberían levantarse, son las que no influyen al gobierno y no ayudan al pueblo. Entonces, sanciones, por ejemplo, que no se pueden, que el sector privado aquí no pueda tener relaciones comerciales con este incipiente sector privado dentro de Cuba, no nos hace sentido. Eso es algo que se debería eliminar. No estamos diciendo tener relaciones comerciales con compañías del gobierno cubano. Estamos hablando entre el sector privado aquí y el sector privado emergente en Cuba. Y entonces ahora usted me trae también al tema donde algunos lo acusan ustedes de que estos son un grupo, ustedes son un grupo, al igual que la Cámara de Comercio norteamericana, ustedes son un grupo de empresarios jóvenes, muchachos que se están dando cuenta, y bueno, también no tan jóvenes, que se dan cuenta que Cuba es un mercado virgen y que se pueden aprovechar de las oportunidades económicas que hay. Pero no necesariamente están preocupados si las damas de blanco están presas o si un escritor está 5 años en este momento cumpliendo prisión por pensar diferente o que a Joanny le caigan a palos. No estoy de acuerdo. It's all business. No estoy de acuerdo Dime con eso. por qué no es en all absoluto. business. Nosotros denunciamos y demandamos que el gobierno cubano respete los derechos humanos. Pero no lo hace. De todas lo hemos hecho varias veces. Claro, pero el gobierno no lo hace no lo en hace. ese sentido. ¿Y no, entonces? entendimos, pero sabemos porque ellos mantienen mucho control, tratan de controlarlo todo, no lo controlan todo, tratan de controlarlo todo. Nosotros lo que tratamos de hacer es las grietas que hemos visto en esa sociedad, empujar para promover más cambio, para que la gente se pueda fortalecer más. Entonces, tu pregunta de que sean intereses económicos no me parece justa tampoco, porque eso es como que decir que la única razón por la cual alguien esté a favor del status quo es nada más porque beneficia económicamente el status quo. Claro, pero ahí está Donovan, que lo estamos viendo. La Cámara de Comercio norteamericana acaba de ir a Cuba y lo ha dicho claramente. Esto es un mercado que nosotros los americanos necesitamos. El señor no creo que habló de derechos humanos. Y él tiene... ¿No es así? Él sí es habló... la primera vez. Él sí, en su discurso él habló de los derechos humanos. Es protocolario. Sabemos que es la primera vez que la Cámara de Comercio norteamericana, que sabemos que es altamente republicana, está en Cuba diciéndole al gobierno que esté de turno, no importa si es republicano o si es demócrata, es hora que Cuba sea nuestro mercado. Si es tan republicano, yo creo que respetarían y demandarían los derechos humanos, porque todas mis amistades republicanas creen mucho en esos derechos, tanto como mis amistades demócratas. Sin duda, entonces es una prioridad para todos. Mi análisis es que tanto los demócratas como los republicanos lo que quieren ver en Cuba es un nuevo mercado, más allá de si hay derechos humanos o no. Muchas gracias. Me parece que las dos partes son esenciales. Un gusto en tenerlo y siempre bienvenido para que después no diga de que hay ataques. La comunidad puede ser de que no esté de acuerdo, pero siempre le abre las puertas a diferentes ideas como la suya. Un gusto y siempre bienvenido. Gracias, Cuando regresemos vamos a continuar nuestra serie especial Orgulloso de ser balsero. El recuerdo de miles y miles de cubanos que se lanzaron al mar, unos no llegaron, otros sí, y los que llegaron se sienten altamente orgullosos de haberse lanzado a buscar la libertad. Y vamos a Colombia, donde a pocos días de las elecciones más importantes de los últimos tiempos en ese país,
El presidente Santos dijo este martes categóricamente que el proceso de paz se va a ampliar a otras guerrillas en Colombia. Los dejo con Santos. Pero no será nada diferente de las condiciones que exigimos a las FARC antes de iniciar un proceso, que es para terminar el conflicto, que es con dejación de armas, que es sobre unos puntos específicos que tienen que ver directamente con el fin del conflicto, que deben incluir un punto sobre cómo vamos a resarcir a las víctimas, como ya se... Como mismo un ejército tiene un general, un barco, un capitán, una balsa tenía un líder. Bien. Y había que improvisar. Y a esto está acostumbrado el ejército. Y los balseros podíamos convertir un catre en una silla de extensión o en un aparato de hacer ejercicio. En las cajas donde venía esa comida, ellos desarmaban un poco la caja, le abrían unos huequitos por acá, derritiendo las cucharas, hacían unas agarraderas, con los papelitos de los caramelos, hacían unos espejos, y estas cajas las convertían en unas mesitas de noche. ¿Sí? Y se las empezaron a vender, los balseros le empezaron a vender las mesitas de noche a los guardias. A los guardias. Y bueno, aquí está nuevamente Jorge. ¿Cómo está, Jorge? Siempre un gusto. Muchas llamadas de gran aceptación por estas anécdotas. Muchos balseros que también quieren venir al programa. Pero bueno, prometí que íbamos a terminar, ¿no? Los relatos. Nos han quedado unas cuantas anécdotas que nos estabas haciendo no solamente a una servidora, sino también al grupo técnico. Correcto. En el parqueo del canal, donde me estabas hablando de cómo ustedes eran también arquitectos e ingenieros, ayudando a las tropas norteamericanas a cómo hacer que el campamento estuvieran todos linealmente simétricos. Dale, explícale al público para no solamente escucharlo yo. Los campamentos de Guantánamo fue como era como la evolución de la sociedad, ¿no? Llegábamos en tribus, que eran una balsa, vivíamos en carpas, que era como una cueva, y esta sociedad iba evolucionando, ¿no? Iba cambiando, fue y llegamos a ser una sociedad democrática. Los campamentos... una sociedad democrática, sí, claro, que había elecciones, que y había alcalde. Y había alcalde y todo, ¿no? Los campamentos empezaron teniendo calles de fango y de polvo, y de momento empezaron a tener nombres, las casas y las carpas se iban mejorando, las carpas llegaron a tener electricidad, era como la historia de los tres puerquitos, ¿no? Y una de estas anécdotas que yo les hacía era, un buen día, los campamentos fueron construidos muy rápido por el ejército, no estaban muy desorganizados, y los balseros decidimos que aquello había que darle un orden, y cogieron una cordel bien largo y separaban, y entonces movieron todas las carpas a formar una alineación perfecta, ¿no? De manera tal, con un hilo y con dos latas, para poder hablar de un extremo del campamento al otro, ¿no? Y después que lo tenían todo cuadriculadamente perfecto, decidieron que en el centro había que hacer un parque y volver a mover las carpas. Y estamos hablando de 3.000 personas, ¿no? Trabajando todos en pos y trabajando mancomunado en pos a un objetivo, ¿no? Esos eran los campamentos de Guantánamo, eran miles y miles de personas trabajando para un objetivo, ¿no? Claro, y entonces tengo dos segmentos contigo y tengo una serie de preguntas que me parece que la gran mayoría de los que no somos balseros no sabemos. Dime un día regular. ¿A qué hora se levantaban? ¿Había algún tipo de toque de queda? ¿Había una corneta que los levantaban? ¿Cómo era la organización de un día? Dime un día cualquiera. No. Era sencillamente muy libre, ¿no? Las personas se levantaban a la hora que querían, pero bueno, regularmente había muchos deportistas, la gente se levantaba a correr temprano en la mañana, hacían desayuno, traían el desayuno desde muy tempranito en la mañana y duraba casi desde que empezaba a salir el sol hasta las 10, las 11 de la mañana el desayuno. Si no lo ibas a buscar, bueno, pues te lo guardaban también o te lo traían a la carpa. ¿Los niños iban a la escuela? Los niños iban a la escuela. Al segundo día nosotros haber llegado allí, María Elvira, recuerdo que pasaron dos muchachas por mi carpa preguntando, haciendo un censo. ¿Cuántos niños hay y qué edad tienen? ¿Y esto qué cosa es? ¿Norteamericanas o ustedes mismos? Cubanas, bien, cubanas. Dos balseras. Bien. Y dijeron, no, los niños no pueden estar corriendo por el campamento, tienen que empezar. Y al otro día, debajo de una mata,
y con esas cajitas que tuviste de comida, porque no comida. había lápiz, no había nada. Al otro día ellas llegaron y dijeron, esto es una escuela y aquí están todos los niños. ¿Y los dividieron por grados? Sí, o por grado, edades? los sentaron todos en preescolar, segundo, tercero, cuarto, quinto, God. así. Todos los niños del campamento bien. estaban en aquel lugar. Y los americanos llegaron y dijeron, ¿esto qué cosa es? Y le dijeron, bueno, pues esto es una escuela. Los niños tienen que ir a la escuela. Qué espíritu tan E empresarial y inmediatamente emprendedor. Los americanos buscaron lápices, colores, organizaron una pizarra y organizaron entonces una escuela para los niños. Los niños menores de 18 años que estaban solos salieron de la base en las primeras semanas, ¿no? Los niños que estaban entonces acompañados, o los menores que estaban acompañados con sus padres, bueno, pues demoraron un poco más en salir ya en el proceso regular. Dice que los norteamericanos le daban el permiso de entrar en territorio a los que traían niños. No, No. a los niños menores, a los menores de 18 años que estaban solos en la base. Y los llevaban a otro No, campamento. los traían a los Estados Unidos. Eso es lo que te digo, le daban entrada en territorio, al territorio. A los menores de 18 años que estaban solos en Guantánamo no duraron allí nada más que días prácticamente, ¿no? Son los adultos con los niños que entonces demoraron más. Y ahí me trae la próxima pregunta. Sabemos que ya me estás hablando de la comida, de que más o menos la vida era muy llevadera. Ahora, la desesperanza. Sabíamos que el gobierno y la Casa Blanca y toda la autoridad gubernamental norteamericana les decía a ustedes, no van a entrar en territorio. Correcto. Aquí se van a quedar para siempre. Por muchos meses. Desesperanza. Y hubo varios meses al principio que esto lo repetían hasta por autoparlante, yo creo. Los decían por los periódicos y todo. Y los campamentos fueron asumiendo esta realidad de manera tal que fuimos convirtiendo los campamentos en pequeños pueblos. Había iglesia, había un parque, había zonas de entretenimiento, había zonas de deporte. Por lo tanto, esta filosofía que te comentaba el primer día, María Elvira, de que queríamos convertir Guantánamo en un Taiwán, pues aquello de cierta manera le daba cierta tranquilidad a las personas, ¿no? El general de la base también nos ayudó muchísimo, porque entonces trabajábamos con ellos, y así los balseros llegaron a atender tendidos eléctricos y todo, ¿no? Y la gente se organizó en brigadas de trabajo, unos eran jardineros, otros eran basureros, otros eran periodistas, hicimos un periódico en la base, había deportistas, había artistas, había pintores, había escultores, había gente cosiendo, haciendo moda, y llegaron a ver obras de teatro. Llegó a ver de todo. Los campamentos llegaron a ser un pueblo. ¿Y usted? Con calles, con nombre, con carpas, con nombre, como si Santiago Las Vegas, parecían un pueblo. Y ahí está el periódico. Pero en un momento, cuando la conciencia la retomabas o ponías la cabeza en la almohada, decías, ¿cuándo voy a salir de aquí? Tú y cientos de miles de otros. Saldré de aquí en algún momento, porque vivir aquí para toda la vida está un poco tenaz, como dirían los colombianos, ¿no? Dime, entonces, ¿qué pasaba en ese momento? Cuando te pedían, te daban la iniciativa también de firmar un release, ¿no es así? Para entonces ir a otro país. Explícale. En este caso fue por alguna razón del costo que implicaba Guantánamo, en que el agua era toda destilada. Era muy caro para el gobierno americano mantener $1 millón diarios, costaba Guantánamo, y decidieron llevarse una parte del campamento a Panamá, donde el agua no había que destilarla y todo esto, ¿no? Y le pidieron a la gente voluntaria si querías ir a Panamá. La inmensa mayoría de las personas no quiso salir de Guantánamo. ¿Y cuál era el cálculo de ustedes? La unidad. Bien, pero y en algún momento tú pensaste en tu foro interno de que te ibas a quedar ahí años. No, tú siempre pensaste que llegabas a Hialeah. O a New Jersey. O a Oklahoma. Isla Virginia o a Alaska, porque como ellos decían, yo siempre hacía el relajo de que ellos decían no entrarán a tierra continental. Y yo decía, bueno, el continente, ok, es los Estados Unidos, pero Alaska es una península y las Islas Vírgenes son unas islas y Hawái también, entonces eso no es tierra continental. Oh, entonces tú dices, me voy con los esquimales. Exactamente. Fue un momento desesperante. Hubo un tiempo, varios meses ahí, de una incertidumbre muy grande. Por eso era el nombre del periódico, El Futuro, ¿no? Perdíamos el conecto con el pasado, no teníamos comunicación con Cuba. Podíamos, en cambio, llamar a los familiares en Miami, recibir cartas desde Cuba, pero no sabíamos exactamente qué iba a pasar con nosotros. ¿Cómo empezamos nosotros a darnos cuenta de que esto ya no era funcional? Los americanos empezaron, bajo los acuerdos migratorios que ellos llegaron por Cuba, nosotros no podíamos entrar a los Estados Unidos, ¿no? Okay. E inmediatamente ellos empiezan a darle parol médico
Sí. a las personas que tenían enfermedades crónicas o algo así. Tú sí puedes, tú sí puedes, tú sí puedes. Correcto. Tú no. Y de momento aquellas enfermedades crónicas se fueron convirtiendo que si tenías hongo en un dedo del pie, pues también te daban un parón. Oh, y ya ustedes vieron, Cubano al fin, vieron Correcto, el fin. que ese era el Un camino. hongo en una uña. Vaya, prácticamente. Sí, bueno, para Los hipotéticamente. muchachos haciendo deporte se daban un golpe en el brazo, se le hacía un pequeño esguince y entonces inmediatamente el hospital de la base no puede atender esto, por lo tanto hay que llevarlo a tierra continental donde los hospitales son más grandes. Y ahí nos quedábamos, en la tierra continental. Exactamente. Y esa fue la vía de escape que empezó a utilizar el gobierno americano para sacar a un número bastante grande de balseros hasta que finalmente ellos encuentran que por vías legales, a través de una visa presidencial, podíamos venir el resto de los balseros. Entonces, bueno, es la noticia famosa de que ya los balseros sí pueden llegar a tierra continental, que sucedió como a los 8 o 9 meses de estar cuando ahí. tú, te lo voy a dejar esta inquietud en el próximo segmento, cuando tú te enteras que cuando te dan la noticia, tienes la información que vas a poder llegar a tierra continental, tú y los que estaban rodeándote. Solamente quiero eso y también quiero que me expliques, por ejemplo, la organización de los grupos, las familias, los hombres solteros, los gays, los transexuales, las lesbianas, cómo se dividía toda esa sociedad y armoniosamente cómo se llevaba. Cuando regresemos, ahora no se vayan que tengo un mensaje muy importante. Hacemos una pequeña pausa para darle la bienvenida al señor Neil González, que es abogado experto en bancarrota. ¿Cómo está usted, caballero? Bien, bien, un gusto de estar aquí. El gusto siempre es nuestro. Dígame, ¿para quién sirve la bancarrota? Para aquellos que ya no pueden pagar sus deudas, para aquellos que antes pagaban, pero ya las entradas no son iguales, las deudas se han vuelto locas, yo no lo puedo pagar, necesito ayuda y protección de la Corte de Bancarrota. ¿Y cómo es que uno puede salvar su casa si está en proceso de foreclosure haciendo una bancarrota? Bueno, porque la bancarrota va a parar todos los casos civiles que están buscando dinero en la Corte Estatal. ¿Qué pasa? Eso es un foreclosure, el caso civil buscando dinero. Eso para. Entonces, todo eso se va a resolver dentro de la Corte de Bancarrota. Muy bien. Ahora, la reparación de crédito versus bancarrota, ¿cuál es la diferencia entre ambas? Cuando estás hablando de reparación de crédito, es hablando del reporte de crédito, tratar de borrar cosas, pero la deuda existe, la deuda sigue y el acreedor te va a caer atrás. La bancarrota elimina la deuda completo. Vamos a hacer la bancarrota y después vamos a reparar el crédito. Muy bien, ahora dígame, ¿no es una mancha de poner bancarrota en su crédito, en su expediente, para siempre? La realidad es que esto es un renacer económico. La mancha se quita a cabo de 7 años, se fue el récord de la bancarrota de su crédito, pero de ahora a los 7 años usted ha recuperado crédito porque no le debe nada a nadie. Me gusta eso, la palabra el renacer económicamente. ¿Dónde se encuentran con usted, González? 786-924-0999. ¿Por qué no me llaman? Y si lo llaman, el mejor trato, el mejor servicio y el mejor precio para mi gente. Promesa personal. Muchas gracias, bienvenido. Cuéntale tu historia al mundo. Entra en www.miratv.tv y dile a tu comunidad por qué estás orgulloso de ser balsero. Las historias más interesantes serán publicadas en nuestros espacios. A 20 años del éxodo de los balseros, la historia continúa. Recuerda, entra en www.miratv.tv y ayúdanos a mostrarle al mundo de lo que es capaz un ser humano en busca de su libertad. Y es correcto, miratv.tv, me encantaría que todo aquel que me está mirando, que es balsero y que tiene historias similares a la de Jorge del Río León, bueno, pues que venga y está más que bienvenido. Te decía entonces, Jorge, quiero que me hables de la organización. Dividieron a las familias, a los solteros, a los gays, a los transexuales. ¿Cómo era la organización? Inmediatamente a las
pocos días de haber llegado, el ejército decide, la Marina en este caso, decide dos tipos de campamentos, hombres solteros y los campamentos con familia, ¿no? Donde habían niños o mujeres en este caso, es decir, una familia. Dividió. Yo estuve en un campamento todo el tiempo de hombre soltero, nunca me tocó un campamento de familia en este caso, ¿no? ¿Cómo lucían los campamentos de los solteros y dime cómo se dividían de los homosexuales? No había división con los homosexuales. No había división, entonces los homosexuales estaban dentro de los campamentos con los hombres solteros. Sí, sin ningún tipo de y problema. Entonces, explícame cómo eso, Mira, eso te cómo puedo se hacer organizaba. una anécdota favor. además graciosísima. El primer gay que yo recuerdo haber visto en el campamento se llamaba Omar. Omar era un tipo grandísimo, así fuerte, todo, fornido. 6 pies de altura tenía, bien. Y tenía una voz así toda bien. ¿Sí? Y Omar un buen día, a los pocos días de estar allí en el campamento, decidió hacerse unas chancletas con flores, se puso una toalla y un turbante y salió caminando con un cubo de agua por el medio del campamento, ¿no? Okay. Y todo el mundo quedó pasmado. La inmensa mayoría de la gente se quedaron así mirando aquello que nunca jamás en la vida habían visto, y alguien le gritó, y Omar se viró y dijo, yo soy tan hombre como ustedes. Y ahí mismo salió otro y le dijo, él tiene tanto derecho como los demás a buscar también su libertad. Y no pasó más nada, María Elvira. ¡Qué bien! Ya. ¿Qué? Los gays organizaron sus carpas, las pintaron de rosado, hicieron lo que quisieron. Y convivían en una perfecta armonía con el resto de los hombres en el campamento, sin que existiese ningún tipo de problema. ¡Qué bien! Sin que existiese ningún tipo de problema, Wow. en lo absoluto. Omar llegó a tener una carpa donde lo que hacían era, ellos cosían, tenían unas máquinas de coser y llegaron a hacer un desfile de moda. Con ropa de los militares, donde fueron todos los generales y las mujeres de los generales, y llegaron a organizar un desfile de moda en Guantánamo. Organizado por el grupo homosexual masculino. Exactamente. Ok, y dime, de los homosexuales lesbianas, de las mujeres también. No se destacaron tanto. Yo no estaba en los campamentos de familia, Tienes no estaba razón. en los campamentos donde ¿por qué? había Porque mujeres, las mujeres solteras se quedaban en los campamentos de familia. Correcto. Y me decía fuera de cámara que dentro de los campamentos de familia es donde más bronca, donde más pelea, donde más riñas había. Fíjense, pero ¿y por qué? Bueno, ¿Qué tipo de riña escuchabas tú que había en los campamentos de familia? Problemas familiares, celos. problemas de celos, problemas de violencia doméstica, todo este tipo de cosas, ¿no? Problemas de violencia de sexo también pudo haber ocurrido en algún momento. ¿Qué me quieres decir con eso? ¿Violaciones? Hombre, no creo que haya llegado a esos extremos. 35.000 personas son un pueblo, ¿no? Y allá adentro hay de todo. Hubo personas que se quitaron la vida, ¿entiendes? Pero eso también ocurre en un pueblo de 35.000 personas. Obvio. También ocurre, las estadísticas nuestras no fueron estadísticas violentas, todo lo contrario. Y tú me dices que tú consideras, y esto es muy importante y quiero que el público entienda y que preste atención a esto que me estás diciendo, que tú consideras que ante los ojos del gobierno norteamericano, el hecho de que ustedes se comportaron tan bien y que fueron tan ordenados. Y dime por qué tú consideras que esa fue la visa. Esa fue la visa porque yo creo que éramos un pueblo organizado. No nos vamos a hacer el araquiri, somos del Caribe, somos muy contentos, siempre nos estamos riendo, pero somos un pueblo organizado. Los campamentos fuimos limpios, fueron cuidados, la gente no era destructiva, la gente era constructiva, la gente era positiva, sembraban hasta flores. Los muchachos cuando ya se acabaron la cerca llegaron y salieron al mar y empezaban a pescar y hacían como paladares y hacían comidas y buscaban, ponían aquellos peces enormes, lindísimos, hacían unos platos especiales. Ustedes le demuestran a los norteamericanos que permitir a este tipo de inmigrantes o de extranjeros o de gente desconocida en territorio norteamericano no era un peligro, eso es lo que usted me está diciendo. En lo absoluto. ¿Y usted cree que esa es la visa de entrada? Esa fue la visa de entrada nuestra, El comportamiento que tuvo el balsero en la base. Nosotros trabajamos mano a mano junto con el ejército. Y la opinión de ellos, de nosotros, tiene que haber sido la mejor. Y entonces que es lo que te hago al principio, la pregunta que te dije al final del último segmento, cuando tú te das cuenta que llegas a tierra continental, dime ese momento. Lo que más me impresionó cuando llegué a Miami. No, cuando llegaste a Miami, cuando te dicen que vas a llegar a Miami. Cuando nos dicen que, bueno, imagínate tú, fue un momento extremadamente alegre, ¿no?
un momento de una alegría ver todo el mundo contento, la gente llorando. Sí, de hubo emoción. mucha gente llorando. Fue un collage de emociones, ¿no? Yo no recuerdo que yo haya llorado. Yo vivía mucho la alegría de los demás, ¿no? Claro. Ver a todo el mundo saltando. Yo tengo una foto que en el momento cuando dicen por la radio que todos los balseros van a poder entrar, yo salí afuera inmediatamente y tiré esa foto. Y entonces, imagínate tú, en aquel campamento, aquella hilera de carpa, lo único que se ve en la foto son miles de cabezas saltando todas hacia afuera, ¿no? Oh, fue una alegría pública contagiosa. Qué bien. Contagiosa. Estas espumas para afeitarse, ese era el confeti nuestro, ¿no? Sí. Y en ese momento recuerdo que salieron todos los balseros con aquellas cosas, inclusive a los militares, a todo el mundo, ¿no? Los cogían, los tiraban arriba, los llenaban de aquellas espumas blancas y se hicieron horrores. Sí, pero te estás emocionando. Sí, te estás emocionando. Claro, pero me imagino que tiene que ser... Fue un momento, un momento muy, muy, muy contagioso, ¿no? Muy contagioso. Hay muchas fotos que tienen amigos míos de ese momento, ¿no? La gente celebrando de alguna manera. Unos lloraron, otros gritaban de alegría. Era un momento muy particular, ¿no? Claro que es un momento muy particular. Sí, y yo ahora, soy de los balseros que digo que yo quiero ir, nuestro día ya viene llegando, pero en el malecón. No, en la, ¿cómo es la canción? ¿En dónde quieres oír la canción de Ya viene llegando? En la glorieta del Parque de Consolación. Ya, que sí, es el pueblo de donde pertenece o de donde nació Willie Chili. Como él lo dice en la canción, que en el Parque de Consolación. Sí. Yo soy de esos balseros que digo que yo quiero ir, nuestro día ya viene llegando en el Parque de Consolación. El momento en que ya podíamos llegar acá a los Estados Unidos, me hacía un poco que ese momento se me iba a alejar un poco más, ¿no? Pero bueno, nuestro día ya viene llegando, quiera o no, duela o no duela, ya viene llegando, ¿no? ¿Con quién te quieres encontrar? Y en estos últimos minutos de programa, si hay alguien que nos está mirando, que llevas 20 años sin poder contactar, que recuerdas del campamento, que te hiciste amigo de ellos, que dices, ay, ¿qué habrá pasado con fulano? Imagínate tú, alguien que te viene a la mente. Y tantos balseros. Cuando los balseros llegamos a Miami, nos disolvimos muy rápido en la sociedad. Duramos solamente unos meses, ¿no? Claro. La migración de los balseros es muy particular. Se diferenció a las anteriores, a la de los 60, a la de los 70, a la de los 80. Esto es un detalle muy interesante. Los balseros en unos 7, 8 años trajeron a toda su familia de Cuba. No fuimos una migración que quedó dividida. Bien. Como de los 60, como de los 70, como de los 80. La ola a la que nosotros pertenecemos, claro, y eso Correcto. Está muy bien. Y eso lo hace muy diferente. Y qué bueno que no tuvieron que sufrir lo que algunos otros cubanos sí sufrieron. Y Cruz, una por cosa ejemplo, muchísimo más interesante, en 30 segundos. Los balseros iban a Cuba 1 o 2 veces, cuando traían toda su familia. Yo tengo un amigo que borró a Cuba del mapa, la puso azul. No, pero ¿por qué van a hacer eso? Era un chiste, ¿no? Ahí quedan todavía 12 millones que se merece que los rescaten. Todo mi encanto, mi placer, mi respeto y muchísimas gracias por haber venido a compartir conmigo y con el público estas anécdotas. Gracias a ti por darnos esta oportunidad y que vengan muchos otros a contar sus propias experiencias. Sin duda. Y ahí está por eso en miratv.tv, todo aquel que me quiere escribir para que tengan una anécdota similar a las tuyas. Bienvenido. Gracias. Ya regreso. Quinto segmento, cuando puedo hablar con usted a través de las páginas sociales. Ahí están Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Tengo un canal en YouTube para que usted pueda ver partes de este programa, segmentos de programas anteriores. También ahí está la página del internet donde usted me puede escribir o puede ver el segmento que usted quiera. mariaelvirasalazar.com. Acuérdese que si usted es un balsero y quiere venir a contar su anécdota o su historia, me gustaría que fuera original y que fuera muy dramática e importante para que venga al programa. Como siempre digo al final de todos los shows, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Nadie. El pelo, Bobby, en Éxtasis, Salón y Spa, en Coral Gables, sin duda, el mejor, además, el mejor servicio. La cara, Dania Víctor. ¿Quién mejor que ella? Nadie. Y el atuendo, le doy las gracias a la señora Gabriela Arango, sin duda una de las mejores modistas y diseñadoras que hay en el sur de la Florida. Gabriela Arango, gracias. Hasta mañana.